Vamos a ver algo muy curioso. Bueno, se le podría aplicar muchos adjetivos, ¿no? Pero ustedes que tienen una edad ya, pues seguro que han conocido mucho la zarzuela, lo que significa la zarzuela y lo que supone este género musical, ¿no? Lo que supuso sobre todo en el pasado, ¿no? Y que está volviendo a suceder, ¿no? Bueno, tengo a mi lado a Francisco José Álvarez, nosotros lo conocemos todos por Chisco, que fue el que ideó, el que hizo, el que construyó, el que inspiró, el que escribió, el que montó y el que organizó y el que hizo que subiera ese telón en un momento dado, y que yo fui partícipe en él y les aseguro que fue muy emocionante, pues algo que se llamó Salamanca o la singular verbena del Paseo de la Estación. Entonces, de alguna manera todos o fuimos o actores o vimos la zarzuela como espectadores, pero hay un entramado, hay un corazón, hay un pulmón, hay un origen en el que todo eso se construye, ¿no? Evidentemente los que están viendo una obra o una película pues no tienen por qué saberlo, ¿no? Porque ellos van a disfrutar de esa obra ya hecha, ¿no? Pero hay un mundo impresionante, ¿no?, detrás de todo eso, ¿no? Evidentemente detrás de una zarzuela también lo hay y mucho más profundo, teniendo en cuenta que una zarzuela es una obra de arte colectiva fundamentalmente, ¿no? De hecho, la zarzuela de la que estamos hablando y de la que hablará ahora Chisco, pues puso en escena, en cuanto a personal humano, pues casi 100 personas, ¿no? Entre coro, actores, cantantes, músicos, etcétera, etcétera. Les hablo enseguida un poquito de quién es este hombre que tengo yo a mi izquierda. Es músico, profesor de música y compositor, aunque es madrileño de nacimiento, se considera él salmantino de adopción, ¿no? Está especializado en educación musical, nuevas tecnologías aplicadas a las enseñanzas artísticas y en el musical como género, en el musical como recurso didáctico en el aula. Justamente ahora decía que está teniendo lugar un musical, obra suya, en el Juan de la Encina. Es vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca y coordinador de la modalidad semipresencial desde el año 2010. Imparte materias relacionadas con la educación musical y las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos artísticos desde el año 1999. Cuenta en su producción con casi una decena de musicales, principalmente vinculados al ámbito didáctico, que ha representado pues en diversas localidades españolas y también en alguna ocasión en el extranjero. Destacan sus títulos como Figis o Figis. Figis, una historia muy real. La flecha y la luna, que es la obra que se está representando ahora ahí en donde les digo. Causa, efecto o la extraordinaria percepción de la mosca. Salsa trosa y Un mundo de planetas, en el que yo tuve el placer de participar. Es doctor en musicología por la Universidad de Salamanca y es autor de numerosos artículos en revistas científicas especializadas, así como autor de varios libros con la actividad salmantina de comienzos del siglo XX como base. Algunos libros, yo tengo alguno: Bandas musicales en Salamanca a comienzos del siglo XX, Antecedentes y constitución de la primera Sociedad Filarmónica Salmantina, Músicos en Salamanca a comienzos del siglo XX, o Compañías de zarzuela y teatro lírico en Salamanca, etcétera, etcétera. La zarzuela Salamanca o la singular verbena del Paseo de la Estación, cuya música y libreto es de Francisco José Álvarez, fue el suceso artístico más importante del año pasado en Salamanca, teniendo a nivel nacional además importantes repercusiones en los medios informativos y en el universo musical en general, pues tras muchos años una zarzuela original volvía a crear máxima expectación. Hasta 7 veces se programó este evento aquí en el Teatro Liceo en el año 2018, el año pasado, llenándose siempre todo el aforo. La zarzuela tuvo una mención incluso en los importantes premios nacionales MAX de teatro y artes escénicas. Precisamente de esta gran aventura, porque de una gran aventura se trata, levantar un proyecto de estas características, involucrando, como decía antes, a casi 100 personas en el mismo, de esa gran aventura, viene a hablarnos esta tarde Chisco, hoy en el Ateneo. Nosotros queremos agradecerle el que haya dicho sí a esta propuesta del Ateneo y esperemos que sea, como lo será, pues muy interesante lo que nos cuente. Tuya es la palabra, Chisco. Muchísimas gracias, Toño, muchas gracias a Ateneo por darme esta oportunidad. Yo creo que de las actividades divulgativas en las que voy a participar este año, esta, y de verdad no lo digo por decir, es la que más ilusión me hace, porque, como bien has expresado, el trabajo artístico ya se vio, pero hay mucho que contar.
previo a ese trabajo artístico. Y es algo que me bulle, que hierve dentro de mí y tengo ganas de compartirlo, ¿no? y de decir de dónde salió y por qué salió, ¿no? Porque pocas veces un trabajo de investigación musical llega a aterrizar en un proyecto artístico no solo por la comunidad científica, sino sobre todo también por gente de a pie, no por el ámbito más científico-académico, sino por el ámbito más cotidiano, ¿no? Y eso es emocionante para mí porque tras muchos años investigando sobre el tema, a través de la prensa local, varios libros y artículos en revistas especializadas, sentía que lo que intentaba transmitir no terminaba de llegar adecuadamente al verdadero interés artístico de las personas. Y aunque os parezca increíble, la solución que se pasó por mi cabeza fue la de componer y representar una zarzuela que pudiera, de algún modo, dar vida a esa historia. El resultado ha sido, como decía Toño, la primera zarzuela costumbrista en España que se ha compuesto desde 1981, Salamanca o la singular verbena del Paseo de la Estación, una comedia lírica de costumbres salmantinas en 2 actos y 6 cuadros que hemos representado, como bien decías, actualmente hasta en 7 ocasiones con más de 4.000 espectadores. Y sonaba así. Hay que presentarse, ese premio es para mí, lo he estado pensando, esto tiene que salir, un gran incentivo, 500 pesetas, no es por el dinero, llama el amor. Con 4 cosas tiene que salir, son solo 4 cosas nada más. Dame un poco de empeño, algo de talento y listo para el número final. Con 4 cosas tiene que salir, son solo 4... Bien, pero dejemos el final del viaje, porque esto ya se ha visto, ¿no? Y se puede todavía ver en internet. Pero volvamos al principio. Una Salamanca sobre la Salamanca del siglo XX en el siglo XXI. ¿Tiene sentido esto? Hace ya 10 años, para la realización de mi trabajo doctoral, dediqué varios años al vaciado de prensa histórica en diferentes bibliotecas y archivos. Leí todos y cada uno de los periódicos que se escribieron en Salamanca entre 1900 y 1910. Todos. Estuve 2 años vaciando periódicos. Buscaba noticias y reseñas que sacaran a la luz la que imaginaba que era una de las circunstancias artísticas más ricas del momento, su actividad musical. Como podéis imaginar, fue imposible encapsular esta tarea en lo meramente musical y uno, de alguna manera, llega a introducirse tanto en el contexto de la época que está estudiando, que empatiza y se funde con los personajes, con las historias, con las situaciones, hasta tal punto que llega a revivirlos. Fijaos en esta noticia del adelanto de 1904. Incluso los músicos más relevantes que aparecen, Dámaso Ledesma, Felipe Espino, Hilario Goyenechea, son solo conocidos por un puñado de personas en Salamanca. Y no digo nada del resto, hasta ahora totalmente desconocidos en la historia de nuestra ciudad. La música en Salamanca a comienzos del siglo XX fue pilar, fue contexto, fue fiesta, igual o con mucha más fuerza incluso que la actualidad. Fue clave también en transformaciones que condicionaron en todo punto el devenir del siglo XX, el devenir de nuestra ciudad, Salamanca. Bien, voy a comenzar esta primera parte de la intervención realizando un resumen de lo que fue el origen del trabajo de investigación, que también fue el germen de la zarzuela Salamanca o la singular verbena del Paseo de la Estación. Y voy a seguir el mismo esquema o algunos de los puntos que utilicé en mi tesis doctoral, concretamente 4. Y el primer gran bloque del que quiero hablaros es el de los teatros de nuestra Salamanca. Eran escenarios o instituciones musicales. Eran muchísimo más importantes de lo que son ahora nuestros teatros, ¿no? Por desgracia para nuestros días. Son, junto con los cafés y los salones de variedades, los máximos representantes dentro del género musical en nuestra ciudad. Y su estudio, conocerlos, es de vital importancia para entender el ambiente musical de una localidad concreta, ¿no?
Los teatros salmantinos del Bretón y del Liceo, junto con el Moderno, señalados aquí en el mapa, el Moderno que empezó a funcionar en 1909 y que por desgracia se cerró, seguramente algunos de ustedes lo conocieron, en el año 68-69, está en la Cuesta del Carmen, donde han puesto a dar Gadis. Sí. Pues ahí estaba el Moderno. Andrés conoció todo eso y me habla muy a menudo. Un teatro precioso. Sí, el Teatro Liceo, modernista, el Teatro Liceo, perdón, El Moderno. El Moderno, modernista, Era precioso, era sí. una monada, Sí, precioso. Bueno, pues todos estos teatros eran uno de los focos artísticos culturales más relevantes de la ciudad a comienzos del siglo XX. Se suceden en ellos temporadas de zarzuela, de ópera, de diferente teatro lírico, compañías pequeñas, grandes, de paso por la ciudad, músicos mercenarios. Estaban situados en el casco histórico de la ciudad y además de soportar una carga muy importante de espectáculo musical, también servían como elemento diferenciador a partir de lo que ofrecían, ¿no? Por ejemplo, el Liceo estaba circunscrito a una clase social más alta, mientras que el Bretón y el Moderno eran, digamos, una clase social media-baja, ¿verdad? Tanto como el Liceo como el Bretón estaban controlados por un condominio de propietarios que subarrendaban por temporadas la gestión artística, determinando algunos periodos festivos, como por ejemplo la campaña de ferias, en la que las diferentes compañías venían y era cuando estos propietarios podían hacer dinero. Los empresarios encargados de cada temporada, que normalmente solían arrendar estos teatros por 1 o 2 años, se ocupaban de controlar, distribuir y controlar los espectáculos, de qué género, si el género era apropiado, si lo que se representaba era apto para todos los públicos, si había sicalipsis. La sicalipsis se llamaba, pues, a lo mejor una cabaretera enseñaba un poco más el tobillo de lo que tenía que enseñarlo y entonces se clausuraba el espectáculo. Eso se llamaba sicalipsis. La sicalipsis. Llegaba la sicalipsis. Había titulares del adelanto de "Este espectáculo es la auténtica sicalipsis", y entonces ya no se podía ir. Todo el que fuera a misa ya no podía ir a ver ese espectáculo porque como te vienen en la cola del liceo, te la preparaban, ¿no? De hecho, los propios gestores se encargaban de acrecentar el elenco de las diversas compañías con músicos mercenarios. Había 30 o 40 músicos que, por supuesto, tenían otras ocupaciones, no eran músicos profesionales que solo se dedicaran a la música, sino que eran artesanos, obreros, pero que cuando venían compañías de zarzuela aquí al Liceo, eran contratados para tocar en un espectáculo concreto, ¿no? Por ejemplo, venía la Verbena de la Paloma con la compañía X y ellos tocaban. Bueno, os cuento todo esto porque es importantísimo la trama de nuestra zarzuela, ¿vale? Luego veremos por qué. Este es el Moderno. El Moderno, esta es la fotografía, efectivamente, ahí estaba en la Cuesta del Carmen, era un teatro muy diferente a los demás. Se construyó por una iniciativa privada. Un jurista, Cayo Alvarado, se cuenta que intentó un día ir al liceo y no encontró entradas y dijo, pues me voy a construir un teatro, y se lo construyó. Un teatro modernista muy bonito, pequeñito, con unas 300 localidades nada más, pero que, por desgracia, y también según fue marchando el siglo XX, casi estuvo dedicado principalmente al cine. Y cuando fue desbancado por otros cines en nuestra ciudad, pues terminó cerrando, pues más que nada también por la especulación inmobiliaria. Estaba en el absoluto centro de Salamanca y esos bloques que existen ahora, que se construyeron en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, terminaron con ellos, ¿no? Bien, sin duda el teatro más activo durante los primeros años del siglo XX fue el Liceo, como podéis ver en este gráfico, ¿no? El 80% de las representaciones que se hacían en Salamanca se representaban en este hermoso teatro en el que hoy nos encontramos, en sus modernas instalaciones ahora, ¿no? ¿Qué veíamos en estos teatros? Veíamos conciertos y recitales instrumentales, conciertos de grandes agrupaciones y orquestas, compañías de zarzuela grande y chico, en diferentes temporadas, no solo en ferias, Tuna escolar y espectáculos diversos del gran ambiente estudiantil que existía en Salamanca, ¿no? Estábamos rodeados de música por doquier. Festivales benéficos, orfeones, había varios orfeones, varias agrupaciones corales en nuestra ciudad, inauguraciones de cursos, sociedades teatrales, etcétera, ¿no?
los teatros. Pero los teatros no eran los únicos que ofrecían música en nuestra ciudad. También estaban los cafés. Y diréis, ¿y los cafés por qué? Porque para atraer al público, los cafés ofrecían música. Y se hicieron tremendamente populares diferentes agrupaciones de diversa tipología en nuestra ciudad. Quintetos, sextetos, pianistas, violinistas, músicos, por ejemplo, la familia Mezquita, la familia o el maestro Reñones, gente que está absolutamente olvidada, ¿no?, en nuestros días, ¿sí? Bien, ¿qué cafés eran los más representativos? Café del Pasaje, el Siglo, el Novelty, el Castilla, todos situados en el cogollo de la ciudad, rodeando la Plaza Mayor, ¿no? Mira, aquí están, aquí los vemos. ¿Veis cómo estaban situados? Todos circunscritos en torno a la Plaza Mayor. Solo permanece hoy de todos aquellos el Novelty, que acaba de ser reconstruido para la película de Amenábar, ¿verdad? Bien, los regentes de este tipo de locales tenían muy en cuenta el tipo de espectáculo musical que ofrecían. Claro, gran parte de esto dependía la afluencia de la gente a los mismos, ¿no? Eran espectáculos dedicados o pensados para una clase social adinerada y pudiente, que podía pagar la consumición y el espectáculo, ¿no? Por eso son locales céntricos. Bien, la temporada y la estación en la que nos encontramos también era muy importante para ver qué tipo de música se ofrecía, ¿no? Por ejemplo, algunos locales que contaban con patios interiores o terrazas condensaban sus esfuerzos en organizar eventos con el buen tiempo, en primavera, en verano, mientras que otros locales amplios, pero que no tenían patio, se centraban en la época del otoño y del invierno. En las temporadas en las que había teatro y zarzuela, por ejemplo en el Liceo o en el Bertón, no había espectáculos en los cafés. Se trataba de que siempre hubiera algo de música en la ciudad. Cuando no estaba tocando la banda, sonaba en los cafés. Cuando no sonaba en los cafés, sonaba en los teatros. Cuando no sonaba en los teatros... Bien, un gráfico en el que se ve más o menos la participación en los locales más importantes. Como veis, el Café del Siglo era el café en el que los primeros 10, 15, 20 años de Salamanca más espectáculos musicales se ofrecían, ¿no? Bueno, el tercer gran bloque del que quiero hablaros antes de entrar a la zarzuela, que sirvió de germen para la misma, es el bloque de las bandas. Ahora tenemos solo una banda municipal, dirigida por nuestro amigo Mario Bercher, que acaba de unirse a nosotros. Antes había multitud de bandas en nuestra ciudad, muchísimas bandas. No había una municipal, estaba todavía creándose. La banda El Primero de Mayo, de la que hablaré, se convertiría o nutriría más adelante a la banda municipal, pero había muchísimas agrupaciones musicales. Había un núcleo muy importante que era el formado por los salesianos. Cuando llegaron los salesianos a finales del 19, y principios del 20, muy interesados por la música, empezaron a formar diferentes agrupaciones y constituyeron varias bandas en nuestra ciudad, ¿no? Por otra parte, teníamos la banda provincial o del hospicio, a cuya plaza se accedía por oposición, y era una banda de muy poca calidad artística, pero muy duradera en el tiempo, que se mantuvo durante mucho tiempo, y que además participó en muchísimos eventos. Y por último, las bandas que postulaban a ser bandas municipales, ¿no? La que se llevó al final el gato al agua, como digo, fue la banda El Primero de Mayo. Aquí tenéis una fotografía que nos han facilitado hace muy poco de esta banda Primero de Mayo a comienzos del siglo XX, ¿verdad? Las principales bandas que existían en nuestra ciudad a comienzos del 20 eran estas, para que veáis la participación tan popular y tan... Sí, las bandas salesianas, en este gráfico lo vemos también, eran las impulsadas por los salesianos, fueron durante mucho tiempo las que llevaron, nunca mejor dicho, la batuta y la voz cantante en nuestra ciudad. Los salesianos siempre han sido especialmente amantes de la música y han utilizado la música como elemento didáctico en el aula, ¿verdad? Bien. Bueno, es que si no me va a dar poco tiempo a hablar de la zarzuela,
Y vamos a el último bloque del que quería hablaros, que son, digamos, los festejos populares que por estaciones y por etapas también iban enriqueciendo musicalmente a nuestra ciudad, ¿no? El carnaval, la feria y otros festejos populares. Claro, siendo la música seguramente el medio de expresión artístico más popular para difundir la cultura a comienzos de siglo, su utilización en el ámbito festivo constituyó una constante a lo largo de esta década, con manifestaciones de diversa índole. Por citar algunas: tunas, rondallas, murgas, bandas locales, orfeones, bailes, reuniones de confianza. ¿Qué era esto de las reuniones de confianza? Pues eran como fiestas en las que determinadas asociaciones, que por supuesto no tenían por qué ser culturales, pues asociaciones de artesanos del mimbre, asociaciones juntaban a un grupo de personas, hacían unas invitaciones, llevaban a una banda, a una pequeña agrupación musical y se hacía fiesta, ¿no? Bueno, pues Salamanca siempre tenía algún tipo de fiesta o algo que celebrar a lo largo del año, ¿no? Y por último, ¿quién participaba de toda esta música? Todos estos nombres que aparecen aquí son músicos que llenaban de música nuestra ciudad a comienzos del siglo XX. La mayor parte de ellos desconocidos. Si quitamos a Felipe Espino, si quitamos a Goyenechea, a Bretón y a Bernal, prácticamente todos los demás son desconocidos. Y eran tan populares como Mario Berchero hoy en día en nuestra ciudad. Eran músicos que llenaban de alegría y de música nuestra ciudad a lo largo del año, ¿no? Bien, pues tras la lectura de la tesis en el año 2009 y fascinado por todo lo que leía, por todo lo que escribía, por todo de lo que me empapaba, sentí la necesidad de compartir este descubrimiento intentando, en la medida de lo posible, hacer partícipe a la comunidad científica, ¿no? Es lo que tenemos los profesores en la universidad, que lo que queremos es como hacer partícipe a la gente que escribe contigo, ¿no? Pues de la sorprendente riqueza que yo me encontré. Y para ello, y fiel al procedimiento clásico, me dispuse a realizar una divulgación a través de dos vías principales: revistas especializadas y libros, ¿no? Pues escribí 6, 7 libros, me parece que me falta aquí uno, sobre la actividad musical a comienzos del siglo XX. Bien, ¿cuál fue mi sorpresa al comprobar que con el paso de los años el conocimiento y repercusión que a mí me había enamorado y que yo intentaba transmitir a mis conciudadanos, pues seguía siendo el mismo? O sea, no había conseguido nada. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? Si yo quería enseñar la Salamanca a comienzos del siglo XX, ya había escrito 6, 7 libros, había publicado en revistas científicas, ¿por qué no hacía llegar esta historia? Y entonces se me ocurrió, pues a lo mejor lo que le falta es el componente artístico, ¿verdad? ¿Cómo pretendía hacer vibrar a una ciudad mostrando la que había sido la actividad musical hacía más de 100 años, sin música, sin espectáculo, solo escribiendo, solo contando lo que había sucedido? No podía ser. Así nació Salamanca, o la singular verbena del Paseo de la Estación. Mirad qué fotografía más bonita, tomada del día del estreno, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito de la obra. A partir de la zarzuela, que era el género musical por excelencia a comienzos del siglo XX, es decir, no podía pensar en otro género musical para contar lo que a mí me había enamorado que la zarzuela, compendié en una trama costumbrista y al uso del momento las principales circunstancias que habían sostenido la investigación científica, ¿no? Eso sí, recreadas y envueltas en un argumento cercano para un espectador que, sobre todo, acude al teatro a disfrutar de una experiencia artística y que, de alguna manera, quiere revivirla desde su butaca, ¿no? De este modo, siguiendo la estructura y cánones clásicos del género, comencé primeramente a trabajar en el libreto, partiendo de una premisa inicial. Todo lo que yo contara allí, aunque fuera recreado, tenía que haber sucedido en tiempo y forma del mismo modo que yo lo había leído, que yo lo había estudiado. Pero necesitaba una excusa, un acontecimiento histórico que, a modo de envoltorio para este caramelo, sirviera de marco para introducir lo que yo quería narrar. Y entonces me acordé de una noticia que encontré en El Adelanto en 1906,
que contaba una anécdota que podría servir perfectamente como excusa para articular la zarzuela. La voy a leer porque es muy importante, es el germen de la zarzuela. Decía el adelanto: el fracaso no puede haber sido mayor, entiéndalo así el ayuntamiento. El concurso de verbenas que anunció en sus flamantes programas de festejos para anoche ha quedado reducido a la más mínima expresión. Tanto que solo se ha registrado una verbena, y para eso no muy vistosa, que digamos, y organizada por apéndice por un empleado del municipio. Claro, lo que él diría, no es cosa de dejar mal a mis señores. Y a todo trance hubo que hacer una verbena. Esta se celebró en el paseo de la estación, frente al establecimiento de bebidas que dicho señor empleado, don Alfredo Fuentes, tiene instalado en aquel lugar. En un arco de madera se leía la siguiente inscripción hecha de bombillas y de luz eléctrica: Feria de 1906. Y a lo largo del paseo había gallardetes y bombillas. Inmenso gentío visitó el paseo hasta las primeras horas de la madrugada. El premio ofrecido por el municipio, y que consiste en 500 pesetas, se le otorgará al único postor. Me dicen que el señor Fuentes se ha gastado en la verbena 600 y pico. ¡Vaya un negocio! El señor Fuentes merecía más de las 500 del ala, siquiera por haber evitado el hecho de que la plancha del concejo fuera completa. Algo es algo, y la verbena no se ve todos los días. 11 de septiembre de 1906. Así que un señor que se llamaba Alfredo Fuentes, que era funcionario por horas en el ayuntamiento y que tenía un local de bebidas en el paseo de la estación, se presentó a un concurso de verbenas que había hecho el ayuntamiento y fue el único que se presentó. A lo mejor porque era empleado del municipio y alguien le dijo: preséntate, que no se presenta nadie y te llevas el premio. A lo mejor porque el resto de la gente no consiguió reunir el grupo de vecinos para hacer su verbena en San Juan de Barbalos o en el Carmen, o a lo mejor, como se me ocurrió a mí, para enamorar a una artesana. ¿Por qué no pudo haber sido así? De las pocas cosas inventadas de la zarzuela, o que no tengo constancia de que ocurrieran, fue esa historia de amor. Fue inevitable, como decía, introducir una historia que, apoyada en la intención de Alfredo, funcionara como hilo conductor durante toda la trama. Bien, por lo tanto, el personaje a enamorar, el personaje femenino, Clara Martín, representado por la actriz y soprano Amparo Mateos, fue el contrapunto de este personaje, de Alfredo Fuentes. Bien, a partir de esta circunstancia real, e intentando compendiar de manera meticulosa muchos de los aspectos contemplados y comentados antes, fue relativamente sencillo construir la trama, ¿no? Claro, siendo fieles a los escenarios naturales. Pues aquí tenemos el paseo de la estación, con la feria de 1906. ¿Os acordáis que la noticia decía que había un arco de luces en el que se mostraba feria de 1906? Bueno, pues aquí tenemos a Alfredo Fuentes, representado en el papel por Alejandro Gago y sus 4 amigos, una cuadrilla de armas tomar, montando todo para celebrar esa noche la verbena, ¿no? Bien, hablemos un poco de la música. 12 números para solistas, coros y banda, que es muy fácil decirlo, pero bastante difícil de organizar y articular, que se lo pregunten a Mario, del que luego hablaremos. Al margen de la obertura y de los interludios instrumentales, completan el libreto con la intención de construir una zarzuela de género grande, ¿vale? Una zarzuela con 2 grandes actos y una duración de casi 2 horas y media. El proceso creativo en el ámbito musical transcurrió de manera pareja a la propia escritura del texto. Una vez quedó definido cada cuadro y escena, iba escribiendo, ya estaba escrito, digamos, la estructura de los cuadros, pero iba escribiendo las ideas musicales a la vez que iba completando, digamos, la parte del libreto, ¿no? La partitura inicial, para la mayor parte de los músicos, la escribí para piano y voces. Alguna, para 3 o 4 números, sí que empecé a hacer unos primeros apaños para orquesta, pero la gran parte del arreglo para banda estuvo a cargo de este gran músico, de Jaime Jiménez Pérez, que es clarinetista en la banda municipal y un excepcional músico, ¿no? No hubiera sido posible sin su colaboración.
Bien, romanzas, pasodobles, tiempos de vals y una habanera fueron los principales estilos elegidos para adornar un trabajo que poco a poco iba cobrando forma ante los ojos atónitos del elenco y mío, que jamás nos llegamos a creer del todo que lo estábamos llevando a cabo, ¿no? Aquí tenéis un fragmento del primer número musical en el que Clara canta a Salamanca. Cántala, Clara, qué guapa. Bien, gracias precisamente a la mediación del principal mecenas, y lo tengo que decir con mayúsculas, de este proyecto, que fue Mario Bercher, director de la banda municipal, pues la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes y a través de ella el propio Ayuntamiento de Salamanca se interesaron por el proyecto, ¿no? Poniendo a nuestra disposición, todos los medios a su alcance, que son muchos y muy variados: locales de ensayos, decorados, el propio coro de la Fundación adscrito a la casa, la banda municipal. Y nos fijamos una meta allá en el mes de octubre, ¿no? Estrenar la zarzuela el 9 de junio del 2017 en el Teatro Liceo. El Teatro Liceo sigue siendo todavía el más importante de nuestra ciudad, con una carga sentimental muy importante, porque parte del argumento de la obra transcurre en ese teatro, ¿no? Por esa razón, 6 meses antes, comenzamos a seleccionar el elenco que daría vida al proyecto. Daría para una ponencia entera contar las aventuras y desventuras que fue elegir ese elenco, y esa ponencia la tendría que impartir el maestro Mario Bercher, que tendría que estar aquí sentado a mi lado explicando esa aventura, porque fue un auténtico viaje. Él dice que fue Santa Teresa la que realmente terminó reuniendo el elenco que también ha funcionado y tantas alegrías nos ha dado después sobre las tablas. En fin, para resumirlo de alguna manera, van algunas fotografías de aquellos días, ¿no? De aquellos días de decorados, ensayos, idas, venidas, nervios, ¿no? Aquí tenemos los primeros bocetos del cartel de la feria, hecho por los trabajadores del ayuntamiento, por los obreros dirían entonces de la municipalidad, que se volcaron totalmente en el proyecto, ¿no? Construyeron desde un templete, aquí vemos el armazón, que después fue un templete de música, el templete de música de la Plaza Mayor, pasando por todos los decorados. Aquí tenemos a uno de los protagonistas probándose, Alejandro Céspedes probándose una de las chaquetas, o al elenco desayunando en esos domingos matutinos de ensayo en uno de los locales en San Blas, ¿no? Empezamos con churros muchas veces, ¿verdad? Construimos, nosotros no, los empleados los carpinteros del ayuntamiento construyeron un bar de bebidas, el bar de bebidas de Alfredo Fuentes, con sus estanterías, con su... increíble, con todos sus detalles. En el ámbito musical hubo muchísimo trabajo de arreglos, ¿no? También ayudados por Rubén González, Jaime, el propio Mario, horas y horas trabajando. Esta fotografía la tenía que meter. Horas y horas, claro, no es lo mismo representar una zarzuela que ya tiene la música hecha y que coges unas partituras y las tocas y las cantas, ¿no? Completamente, ¿no? Esto era nuevo, todo iba a ver la luz aquel 9 de junio. Esta daría para otra ponencia también, estos dos elementos
Raúl y Oren, los técnicos del liceo, hicieron un trabajo excepcional, lo que fue la producción técnica. Cuando se abrió el telón y todos vimos la Plaza Mayor, sentíamos que estábamos en la Plaza Mayor, utilizando unas técnicas muy novedosas de videomapping. La verdad es que fueron el alma, de alguna manera, el alma, una parte muy importante del alma del proyecto. Al igual que los amigos de la feria de 1906. Bien, el elenco. Profesores de música locales, junto a actores y actrices de grupos de teatro semiprofesionales, fueron seleccionados para cada uno de los papeles existentes, dejando el protagonismo a 4 solistas líricos salmantinos, que no por ser de Salamanca, digamos, en el mundo de la lírica, a veces siempre pensamos en buscar a alguien, gente de fuera, no eran músicos, solistas con una sobrada ya trayectoria musical, ¿no? Alejandro Gago y Amparo Mateos, tenor y soprano respectivamente, dieron vida a Alfredo Fuentes y Clara Martín. Y luego Adolfo Muñoz e Inés Redondo, con los mismos registros, se encargarían de acompañarlos con personajes secundarios. En este caso, Adolfo Muñoz, el hijo de Bretón, que también era músico, y Inés Redondo e Irene Martín, la principal amiga, la mejor amiga de Clara. El grupo Ateneo, que también hace teatro, además de preparar ponencias, ¿verdad?, con más de 20 años de experiencia en numerosos proyectos teatrales dentro y fuera de Salamanca, nutrió la mayor parte de los papeles destinados a la interpretación escénica, completándose esta sección del elenco con la intervención de profesores y maestros de música, también locales, que entusiasmados con dar vida a la Salamanca de comienzos del 20, pues complementaron de alguna forma también la parte musical. Pero si os dais cuenta, excepto los 4 solistas y la banda de música, todos los demás de alguna manera éramos gente amateur, no nos dedicamos profesionalmente a la zarzuela. Sin embargo, el resultado, no dicho por nosotros, que sería un poco fatuo, ¿no?, sino por la gente que fue a verlo, es de acercarse bastante a lo que fue un espectáculo profesional. Bien, el coro Ciudad de Salamanca, de la Fundación Ciudad de Saberes, y la propia banda municipal terminaron de conformar el elenco que, como decías, estuvo formado por más de 100 personas que ya en el mes de marzo dedicaban más de 15 y 20 horas semanales a los ensayos en los diferentes locales que, como antes decíamos, estaban asignados, ¿no? Va a ser un fragmento del número musical dedicado al coro, La vida del comediante. Esta es la vida del comediante, así reviente, así vaya andando de traza, alegre o triste, aquella triste me va a matar. Luces, libreto, estudia el panfleto, trae la escalera que algo cayó. Y antes de nada escrito, aguanta con los gritos de barro, que se pone nervioso el director. Luego diré exactamente cómo y de qué manera, pero toda la zarzuela, dado que nuestro principal interés fue difundir, al margen de los 4.000 espectadores que lo pudieron ver en directo en esas 7 representaciones, toda la zarzuela está colgada en YouTube, libre para todo el que quiera verla, y lo único que tienen que hacer para seguirles es escribir en YouTube Zarzuela Salamanca. Esto también es muy significativo, el hecho de que simplemente haya que escribir esas 2 palabras, Zarzuela y Salamanca, para encontrar esto, habla del tiempo que hacía que la zarzuela no era relevante o importante también en nuestra ciudad, ¿no?, en Salamanca. Bien, el estreno, pues con una importantísima repercusión en los medios informativos locales, ya que además de tratarse del primer estreno de zarzuela, como decía, desde Fuenteovejuna en 1981, es una zarzuela ambientada en hechos reales de la Salamanca de comienzos del 20. Bueno, pues el Ayuntamiento y la Fundación Salamanca de Ciudad de Cultura y Saberes cerraron 3 representaciones en junio para poder completar en septiembre con otras 4 representaciones más.
Estas representaciones de septiembre fueron especialmente emocionantes porque se llevaron a cabo en el periodo de ferias, que es el periodo en el que se desarrolla la trama de la zarzuela. Semanas antes del estreno se agotaron siempre las más de 4.000 localidades disponibles, ¿no? Prueba inequívoca de la excelente acogida, te puede gustar más o menos, pero la acogida que tuvo en la ciudad fue espectacular. Yo creo que pocos espectáculos representan 7 veces en Salamanca Coño en absoluto. Muchas veces la gente habla, bueno, traemos zarzuela o hablamos de zarzuela, no, que no va a venir. No, si la zarzuela gusta, la zarzuela llama a la gente, ¿no? Es algo que realmente está en el corazón, en el imaginario de Salamanca. Bien, las críticas musicales no tardaron en aparecer. Al margen de las no especializadas, sobre todo locales, que hacían hincapié en cuestiones más ligeras, relativas a la trama, decorados, etc. También hubo críticas en diferentes medios nacionales, sobre todo en Madrid. Críticos musicales que se dieron cuenta de la importancia y la repercusión que tenía una zarzuela apoyada en género costumbrista, que hacía muchísimos años que no se estrenaba nada así, y además apoyado en un contexto histórico, en algo que tenía un apoyo, una base científica, ¿no? De importante relevancia fueron las aportaciones de José Prieto Marugán en su espacio especializado en zarzuelerías, de Elías Bernabé Pérez en Diario Lírico, otros espacios como Valle de Elda, Lírica Hoy. Hubo bastantes reportajes radiofónicos, los más importantes de ellos en Radio Clásica y en Radio 5 de Radio Nacional de España. Bien, como no puede ser de otra manera, después de una representación artística se encuentra siempre lo intangible, lo inmaterial, aquellas cosas que no se pueden medir, contar, pesar, pero que ensanchan corazones y hacen que por momentos el alma de muchas personas sintonicen en una misma frecuencia. Al margen de la cuestión relativa a los gustos, porque como autor no me corresponde a mí ni juzgar ni criticar el desempeño artístico del elenco, ni por supuesto la propia composición, pero sí me permito reflexionar y haceros a vosotros también partícipes de el alto cumplimiento que el objetivo primitivo tuvo. Hemos presentado y acercado la Salamanca de comienzos del siglo XX a partir de un trabajo de investigación, y lo hemos hecho más allá de la propia comunidad científica. Hemos hecho cómplice al vecino de un fenómeno cultural desconocido por la mayor parte de la gente, pero a su vez próximo y cercano. Un fenómeno desconocido con el que la gente vibró. Al margen de toda la gente que pudo disfrutar en directo del espectáculo, la difusión que el proyecto ha tenido, y todavía de manera puntual sigue teniendo, ha hecho, y ya sé que suena un poco presuntuoso decirlo, pero ha hecho que la historia musical de comienzos del siglo XX y la propia historia de nuestra ciudad llegue a nuestros ciudadanos, ¿no? La edición de un CD, que va a salir próximamente, acaba de editarse, la publicación en YouTube del espectáculo íntegro, así como la publicación del libreto, que también está a la venta en la taquilla del Teatro Liceo, ha ayudado mucho a esta difusión, ¿no? Me gustaría finalizar, antes de abrir el apartado de preguntas, con una anécdota que resume el grado de satisfacción que como autor, como músico, como investigador, he tenido tras las primeras funciones de la zarzuela. Unos días antes del ciclo de las representaciones de septiembre, se puso en contacto conmigo un tal Enrique Sánchez. Este Enrique Sánchez era nieto de Pablo Marcial, uno de los músicos reales que aparecen en la zarzuela, uno de los protagonistas, representado por nuestro amigo Luis Gutiérrez. Era el director de la banda El Primero de Mayo, entonces, la agrupación precursora de la que después sería la banda municipal. Bien, pues este Enrique sabía que su abuelo había trabajado en Salamanca, pero nunca había visto ni oído nada acerca de su figura en el ámbito musical. Él sabía que era músico, pero al margen de 4 partituras que guardaban y alguna idea de alguien que le había transmitido, no sabían de su historia como músico en Salamanca.
Ni siquiera sabía de la publicación que años atrás se había dedicado a los músicos salmantinos. Yo hice una publicación de los músicos salmantinos y le dediqué un capítulo, ¿no? Bien, pues fue precisamente a través de la zarzuela cuando él supo de esta investigación. Y, como no podía ser de otra manera, acudió en ferias a la función. No lo hizo solo. Más de una decena de descendientes del músico, desperdigados por la geografía española, se acercaron a su llamada y disfrutaron emocionados viendo a su abuelo, a Pablo Marcial, dirigiendo de nuevo aquella banda sobre el Liceo, sobre las tablas del Liceo. Según me cuentan, aprendieron mucho sobre su familiar. Y lo que es más importante, del mismo modo, pude reunir a partir de muchas charlas y reuniones que hemos tenido después, pues otras evidencias científicas sobre la persona de su abuelo, sobre Pablo Marcial, que como no puede ser de otro modo, traduciré en documentos que sigan enriqueciendo la producción científica. Es decir, es un círculo que se nutre a sí mismo, ¿no? Investigación que lleva a una producción artística que después desemboca de nuevo en una producción científica. Puede nutrirse una cosa con la otra. Bien, al margen de la zarzuela, proyectos como Gloria Canora, una fantasía de zarzuela dirigida por mi amigo Nacho Cotobal, hizo que durante todo este año no perdiéramos la ilusión del género zarzuelístico. Nacho inventó un guión precioso, muy bonito, que fuera la excusa para llenar otra vez de música las tablas del Liceo con los principales números de la zarzuela del siglo XX, ¿no? Luisa Fernanda, La Gran Vía, El Barberillo de Lavapiés. Por cierto, espectáculo que repetiremos en septiembre, si Dios quiere. Bien, ahora una primicia, Toño. Os cuento que no sé si esto llegará a algún sitio, pero yo ando con la idea de componer una nueva zarzuela. Madre mía. Una nueva zarzuela a partir de 3 acontecimientos que se dieron en Salamanca en 1914. A saber, Unamuno en 1914 es destituido como rector ese verano y le sienta fatal. No os imagináis lo enfadado que estaba Unamuno y el revuelo que se montó en nuestra ciudad. Por otra parte, estalló la Primera Guerra Mundial y muchos compatriotas nuestros, muchos vecinos de Salamanca, a muchos vecinos les pilló la guerra comerciando en París y estuvieron en el frente del Marne, y fue una auténtica odisea traer a algunos para acá, ¿vale? Y esto ya es rocambolesco total. El nieto de Heraclio Fournier, el de las cartas, el de las barajas de cartas, sí, era un joven que estudió ingeniería, un joven aviador que tiene el orgullo de decir que fue el primer español que construyó un avión. Bueno, pues a este señor, que era de Vitoria, por algunas cuestiones que todavía estoy investigando, no se le ocurrió otra cosa que venir a probar su avión en Salamanca. Una mujer, una historia de amor. Seguro que fue una mujer. Seguro que fue una mujer, Toño. Estoy investigando en esa línea. Y en ferias de 1914, este señor se vino a Salamanca con su avión y lo probó 2 veces. Una en el Alto del Rollo. Bueno, en el Alto del Rollo se puso todo Salamanca a verlo, pero en realidad voló en la Aldehuela. Y la otra en el Prado Panaderos, que todavía estoy buscando dónde está el Prado Panaderos. Los técnicos no están en un avión. Sí. Entonces esto ya es una llamada a Oren y a Raúl, porque hay que construir un avión y además lo tenemos que hacer volar en escena, ¿no? Bueno, pues si Dios quiere, si hay tiempo y si me puedo sentar a escribirlo, me gustaría contar esta historia, ¿no? Con estos 3 acontecimientos, volver otra vez a traer a las tablas del Liceo acontecimientos, historias reales que sirvan para que no se olvide lo que es nuestra esencia, ¿no? De dónde venimos, porque si realmente sabemos de dónde venimos y llegamos a amarlo, y llegamos a comprenderlo, también sabremos hacia dónde vamos. Bien, no me queda más que agradecer vuestra asistencia y recordar que al margen de
la edición del disco, que pronto imagino que se hará una presentación del mismo, porque me consta que acaba de llegar, está todavía calentito de la casa, de la productora. Además del disco y además del libreto que está a la venta en las taquillas del Liceo, todo el espectáculo está subido en YouTube. Como digo, solo hay que buscar Zarzuela Salamanca y podéis verlo íntegro. Una magnífica grabación de la que también se encargó la Fundación Ciudad de Saberes y que ha querido difundir la cultura haciéndola absolutamente libre y poder distribuirla para todo el mundo que quiera verla. Muchísimas gracias y a vuestra disposición por si hay alguna cuestión o duda. Un pequeño coloquio. La Sí. gente, si queréis preguntar alguna cosa. ¿Sí? Muchas gracias. Como veis, es algo emocionante para mí hablar de este tema.